Gracias, presidente. Recientemente Haití celebró elecciones, unas elecciones largamente postergadas. Hacía 4 años que debía renovarse el Senado. Se elegían 119 diputados, se presentaron 1.622 candidatos, 20 senadores, se presentaron 232, se elegían 2/3 del Senado. Son las primeras elecciones desde que Martelly accede al gobierno en 2011. 1/3 de los senadores ya había expirado su mandato en 2012, es decir, que el Senado gobernó solo con 2/3 de los senadores, y ahora, a partir de enero, Martelly gobernó prácticamente por decreto. Hubo varias irregularidades en la votación. Hablando de irregularidades en la votación, no votaron 890.000 haitianos, un padrón de 5.800.000, y el porcentaje de participación electoral fue de apenas el 18%. La violencia cerró varios locales de votación allí todo esto sucedió a pesar de que la MINUSTAH desplegó 2.500 efectivos, habían 5.000 policías haitianos custodiando la elección. Recordemos que Haití tuvo ya una elección irregular, que es la elección en la que se eligió Martelly, justificada en parte por el terremoto del 2010, que fue un terremoto terrible. Murieron 250.000 haitianos, hubo 300.000 heridos y 1,5 millones de desplazados. Hubo una crítica muy importante también a la recuperación del terremoto con la ayuda internacional, la Fundación Clinton, entre otros. Se critica que los programas de ayuda deberían haber sido llevados a cabo por autoridades locales, pero uno de los problemas de Haití es que nadie invierte en el Estado haitiano y la cooperación internacional tampoco. Tiene 60.000 empleados gubernamentales con una población muy parecida a la República Dominicana, que tiene 500.000 empleados públicos. O sea que la falta de Estado es algo a lo que la cooperación internacional no ha colaborado. Bueno, también se denuncia que la mayoría de la ayuda estadounidense se ha destinado a la construcción con compañías de ese país en Haití. La OEA elogió las elecciones, pero otros señalaron el poco interés que muestra la ciudadanía frente a una débil y tardía campaña. Creo que debemos preguntarnos qué pasó en estas elecciones, por qué ese bajo porcentaje de participación electoral y, sin duda, qué hace la MINUSTAH ahí. En 1991, Aristide fue el primer presidente elegido en la historia del país más humillado de América Latina. 7 meses después, fue derrocado por los militares. El general Cedras estableció una férrea dictadura, pero Aristide volvió en 1994 y, oh paradoja, disolvió el ejército, teniendo ahora que aguantar ejércitos que no son propios, y formó un cuerpo de policía que en aquel momento tenía 5.600 policías. En 1995, Preval, de la línea de Aristide, ganó las elecciones con el 88% de los votos. Y en el 2000, Aristide ganó las elecciones con el 92% de los votos. Estamos hablando de presidentes populares que ganaron con una altísima legitimidad. ¿Qué pasó de aquí para allá? Bueno, en las elecciones en las que Martelly fue elegido, lamentablemente Martelly era el tercer candidato. Había ganado Mirland de Manigat y Jude Celestín, y la OEA y también América Latina, algunos países de América Latina presionaron para que Celestín se fuera de la segunda vuelta, y allí terminó ganando Martelly. Esa es la razón por la que hay abstención. Nadie cree en las elecciones. Hubo 2 golpes de Estado en 10 años. No se renovó el Parlamento en 10 años. Y termino diciendo, ¿qué hace la MINUSTAH ahí? Se supone que la función de la MINUSTAH es asegurar la estabilidad política, detener la violencia, reforzar el Estado de Derecho. Nada de esto se ha conseguido, señor presidente, en estos años. La responsabilidad de la comunidad internacional está operando bajo una estructura vertical y militar en un país que no tiene ni conflictos armados ni guerra civil. Recientemente hubo una jornada en el Parlamento a este respecto, a propósito de la irregular situación que vive Haití en los últimos 5, 6, 7 años. Y de nuevo, señor presidente, pedimos el retiro de la MINUSTAH de Haití y bregamos para que la segunda vuelta electoral sea una segunda vuelta electoral con una participación un poco más digna de los ciudadanos. Pido que mis palabras vayan al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Coordinadora Nacional por el retiro de las tropas de Haití. Muchas gracias.
Gracias, senadora. Vamos a votar lo solicitado. Se está votando. 21 en 23. 21 en 23. Afirmativo. Para culminar con la media hora previa, tiene la palabra la senadora Lucía Topolanqui.